A mí me caen bien las muchachas en Ecuador. Son más dóciles y más confiadas e inocentes. Y no son como las muchachas de Colombia, que sospechan de extraños. Pedro Alonso López. Fenómeno. Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. Estando enfrente de esta historia, estamos a punto de narrar uno de los 3 asesinos más prolíferos del siglo XX, compartiendo este macabro número con sujetos como Harold Frederick y Luis Alfredo Garavito Cubillo, personaje que ya hemos narrado en este podcast. La historia del monstruo de los Andes, como es ampliamente conocida, este criminal a lo largo y ancho del mundo, comenzó el 8 de octubre de 1948, en Venadillo, Tolima. Séptimo hijo de un total de 3 hermanos, Pedro Alonso pasó por gran parte de su infancia en el Espinal, Tolima. Años después afirmó que esa fue la etapa más trágica de su vida. Benilda López, madre de Pedro Alonso, era una mujer problemática y agresiva. Expertos en el caso relatan que la mujer sometía a su hijo constantemente a castigos, que parecía más de una cárcel vietnamita que de un hogar colombiano. No es que él haya nacido malo ni maldito. Él fue víctima del maltrato constante de su madre, quien lo golpeaba y torturaba para hacer cosas que los niños hacen. Argumenta Esteban Cruz, antropólogo experto en psicología criminal. Sin embargo, advierte que no hay nada que excuse a un asesino en serie. No obstante, en declaraciones a El Tiempo, hace 24 años, Benilda López asegura que él es un hijo malo y yo no tengo la culpa de que haya salido así. Y relató que lo echó de la casa tras haberlo sorprendido intentando abusar de una de sus hermanas menores. Una investigación realizada por el Departamento de Psicología de la Universidad de Rosario señala que los maltratos recibidos por parte de su madre durante la infancia pudieron desencadenar en Pedro Alonso una repulsión hacia las mujeres y un deseo de violentarlas, creando así un mundo feliz a través de las fantasías por medio de placer sexual obtenido a través del maltrato. Fue a los 21 años de edad cuando Pedro Alonso pisó por primera vez una cárcel. Habitaba en las calles de Bogotá y el robo de carros que prácticamente a diario lo llevaron a ser condenado en 1969 a 7 años de prisión. Allí fue abusado sexualmente en repetidas ocasiones por 3 reclusos, a los que posteriormente asesinó. Estos criminales aumentaron su pena a 2 años más. Desde aquel momento, según los reportado, en las audiencias judiciales el hombre aseguró que ya no sería más una víctima. Se convirtió en el peor de los victimarios. Para el psicólogo y perfiliador criminal Edwin Aloya, los eventos de abuso sumados a su posible psicopatía habrían despertado en Pedro Alonso una compulsión por el homicidio. La muerte se convirtió en medio para satisfacer muchos de los deseos violentos que se remontan a su niñez. El monstruo de los Andes era un asesino transhumante. Luis Jiménez explica que el hecho de que no hubiese actuado en un solo sitio le permitió escapar con gran facilidad de las autoridades en cada uno de los países que recorrió. Tras su salida de prisión en 1978, Pedro Alonso surcó la montaña de la cordillera de los Andes hasta llegar a Perú. Allí usó su habilidad de manipulación para acechar a centenares de niñas entre los 8 y 12 años de edad. Una reseña judicial del modus operandi del monstruo de los Andes señala que el criminal se ganaba la confianza de los menores pertenecientes a las tribus indígenas de la región de Ayacucho, sur del Perú, por medio del ofrecimiento de trabajo y regalos. López llevaba a las niñas a un lugar solitario, las golpeaba, violaba y estrangulaba con sus propias manos.
Otras investigaciones aseguran que él dormía abrazado a los cadáveres de sus víctimas y que luego abusaba sexualmente de ellas. Esto implica en su perfil psicológico también había rasgos de sadismo y necrofilia. Su placer máximo era el momento en el que ponía sus manos sobre el cuello de las niñas y veía cómo a poco se apagaban. Relata Edwin Aloya. Y agrega que su predicción por violentar a menores de poblaciones vulnerables era una de las principales características de los asesinos seriales en Colombia. Pedro Alonso fue deportado a Ecuador tras haber sido descubierto cuando intentaba secuestrar a una niña de 9 años en Ayacucho. El criminal se salvó de haber sido enterrado vivo por una comunidad indígena, gracias a la intervención de las autoridades. Este tipo de criminales sabe que si mata a una menor en este tipo de territorios, es muy difícil que se acerque una autoridad a investigar el caso. Esa triste desigualdad que existe frente a la justicia también es aprovechada por los asesinos seriales. Advierte de la Cruz. Los cientos de criminales de Pedro Alonso también pasaron desapercibidos durante varios años ante las autoridades ecuatorianas. Al comienzo del siglo de 1980, ese país estaba bajo el acecho de la banda dedicadas a la explotación sexual y a la trata de personas. Su modus operandi era el mismo. El criminal fingía ser un vendedor ambulante o una persona perdida para así no representar ningún aparente peligro para las niñas. Luego las engañaba y llevaba a lugares apartados, en donde posteriormente las estrangulaba. Pedro Alonso tenía 32 años cuando pisó por segunda vez una prisión. Había sido capturado por la policía ecuatoriana cuando intentaba secuestrar a una niña en el mercado local del municipio de Ambato. Y tras la atroz confesión de sus crímenes, fue condenado a 16 años de cárcel, máxima sentencia en el Ecuador. Las más de 300 menores fueron víctimas de un salvaje y de un sistema judicial que tardíamente encontró qué fue lo que había sucedido. Reclama el reconocido abogado penalista Francisco Bernate. El momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando estén en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encarando de volver a matar. Es mi misión. Se leen los documentos de la policía ecuatoriana que registra las confesiones de Pedro Alonso López. Expertos en psicología forense explican que dentro del perfil de Pedro Alonso hay ausencia de remordimiento y que también veían el encierro no necesariamente como un castigo. De igual forma, señala que haber vivido experiencias traumáticas en su infancia y no superar de manera satisfactoria el complejo de Edipo pudo haber cultivado en él una sensación constante de persuasión que lo hace propicio a destruir al otro por su propia autoconservación. Durante la investigación, el asesino llevó a los uniformados a la fosa en donde se encontraban los cadáveres de 57 de sus víctimas y aseguró que en ese país había violado por lo menos a 110 menores. También confesó que había cometido otros 200 asesinatos en Colombia y Perú. El monstruo de los Andes estuvo preso en Ecuador hasta el año de 1994. Posteriormente fue extraditado a Colombia por petición de un juzgado de El Espinal, Tolima, ya que en su contra había una orden de captura por haber violado y asesinado a 11 menores en este municipio a finales de la década de 1970. Tras llegar a Colombia, Pedro Alonso López fue enviado a un anexo psiquiátrico, tras evaluación psicológica en la que se concluyó que debido a su trastorno mental, era un sujeto inimputable. El abogado Bernate explica que una persona es declarada inimputable cuando se establece que el momento de cometer los hechos no sabía lo que estaba haciendo. Y agregó que como en estos casos, lo que se busca es rehabilitar y no el castigo del enfermo. El tiempo que pase en el centro psiquiátrico no depende del crimen cometido, sino del tiempo que tome a la persona regenerarse. Luego de 4 años de reclusión en un centro psiquiátrico, en 1998 Pedro Alonso fue declarado sano y liberado tras pagar una fianza de 80,000 pesos y asegurar que se iba a presentar una vez al mes ante la justicia.
No obstante, según varios expertos psicológicos criminales, consultado por el tiempo, el monstruo de los Andes era un psicópata, y es posible que una persona con estas características mentales pueda ser rehabilitado. A un año de haber recuperado su libertad, López decidió comenzar una nueva vida. Reportes de la registraduría señalan que en el año de 1999, el hombre renovó en Bogotá, sin ningún problema, su cédula de ciudadanía. Lo más sorprendente que el periodista Andrés Marín, experto en el caso del monstruo de los Andes, es que el asesino pudo engañar a la justicia de los países en donde cometió sus crímenes con un documento de identidad de número, que era el 1.616.817, que no era el suyo, y que pertenecía a Israel Céspedes, un hombre nacido el 29 de septiembre de 1939 en Aipeida, Huila. De hecho, si se buscan los antecedentes penales de Pedro Alonso en la base de datos de la policía, sale como resultado que este asesino en serie no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales. A pesar de que en octubre del 2002, Colombia emitió a la Interpol un pedido de búsqueda y captura contra el criminal, pues se sospechaba que estaba detrás de un asesinato de una menor en el Espinal, su rastro aún sigue siendo un misterio. En el 2005, el documento de identidad de Pedro Alonso fue dado de baja y excluido del censo electoral por una prueba de necrodactilidad positiva. Sin embargo, la Registraduría Nacional certifica que ese número de cédula se encuentra vigente. Expertos aseguran que la teoría de que el monstruo de los Andes sigue vivo no es para nada descabellado. Si ese número de cédula ya fue dado de baja, ¿dónde y en qué circunstancias murió Pedro Alonso López? ¿Dónde están sus restos mortales? Si esto fuera cierto, Pedro Alonso López tendría 75 años y podría andar por las calles del país, sin el temor de ser aprehendido por un sistema judicial que lo considera muerto desde hace más de una década. Para el antropólogo Esteban Cruz, esté muerto o no, es una vergüenza que el peor asesino en serie de la historia del mundo haya terminado sus últimos años libres en las calles de Colombia. Por el momento me despido, sino antes recordarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram /elfenómeno.fm, Facebook como Fenómeno y en YouTube como Fenómeno.fm. Además, también pueden encontrarnos en TikTok como Fenómeno.fm. Me despido recordándoles que la curiosidad vence el miedo más fácilmente que el valor. James Stephen.